Muy buenas amigos del Instituto Juan de Mariana, ¿cómo estáis? Aquí Ignasi, seguimos con las entrevistas desde el canal. Como podéis ver, si sois suscriptores del canal del YouTube, podréis ver que no paramos de hacer entrevistas y traemos a personas pues, que son amigas del instituto, personas que aportan valor, y hoy tenemos pues, un amigo, hace mucho tiempo que ya vamos colaborando en el Instituto Juan de Mariana, tenemos al economista Daniel Lacalle. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ignasi? ¿Qué tal? Muy bien, y ahora mejor, porque vamos a estar pasando un buen rato, vamos a charlar contigo, vamos a hablar de tu último libro, en el que creo que se tocan temas muy importantes, temas coyunturales, y si quieres, pues cómo no, como la realidad también apremia, podemos comentar, o si quieres incluso contrastar lo que las enseñanzas de tu libro con la actualidad. Yo creo que eso sería interesante. Así que sin más, vamos a entrar en materia. Si quieres, háblanos de tu último libro, del trabajo que hay detrás, qué es lo que te ha llevado a ponerlo todo en materia y a ver si lo podemos ir entendiendo y demás. Así que cuando quieras. Ujú. La razón por la que escribí este libro es para dar al lector medio una serie de guías y argumentos para contrarrestar los mensajes que está recibiendo constantemente sobre el terrible aumento de la desigualdad y las soluciones mágicas que nos quieren proponer. El libro lo que intenta es ofrecer no solamente soluciones y soluciones que se pueden implementar y soluciones reales y creíbles ante los retos actuales, pero lo que ofrece sobre todo son argumentos para que en el debate de cada día el ciudadano medio tenga argumentos para contrarrestar los mensajes de los intervencionistas. Se habla, por ejemplo, en el libro sobre la renta básica universal, sobre el gran acuerdo verde, sobre las enormes ayudas estatales, sobre esa medida que supuestamente va a solucionarlo todo de enormes impuestos a los ricos, impuestos a la riqueza, los mensajes de Piketty, etcétera. Poco a poco, durante los capítulos en los que se va desgranando los mensajes, el ciudadano medio se encuentra con mayor información sobre los efectos negativos y, en algunos casos, positivos de todas estas medidas que nos están anunciando como posibles soluciones, y lo que ofrece sobre todo es una alternativa creíble, la alternativa que comento del capitalismo desarrollado fuera de las garras del estatismo intervencionista. Bueno, pues muy interesante. Si te parece, centrémonos incluso en el título, ¿no? Hablas de libertad y igualdad, son conceptos muy difíciles de entender porque cada uno le pone un poco la definición que quiere. Me viene a la mente la frase, yo creo que era de Milton Friedman, ¿no? Que decía que si una sociedad pone por encima la igualdad antes que la libertad, no conseguirá tener ninguna de las dos. No sé si te adscribes a esta frase. Si quieres, intentamos definir estos conceptos y Claro. luego, si quieres, vamos tocando punto por punto lo que has ido mencionando antes. Muy importante diferenciar igualdad de oportunidad de igualitarismo. Eh, Todos estamos de acuerdo en que tenemos que fortalecer la sociedad civil y tenemos que fortalecer el entorno institucional para que exista la máxima libertad y la máxima igualdad de oportunidades. Lo que no es lo mismo es lo que nos intentan vender, que es igualdad de resultados e igualitarismo, que es que el gobierno lo que haga es buscar crear una masa uniforme en la que todo el mundo sea exactamente igual. Eso solamente se consigue de una manera, que es igualando a la baja. El gobierno solamente puede igualar a la baja. Entonces, es muy importante entender la defensa de la igualdad de oportunidades y la crítica al igualitarismo. La defensa de la libertad como libertad con responsabilidad, la importancia del libre albedrío como un factor esencial en el progreso, y la diferencia entre igualdad, como tú bien decías, como política, a igualdad como objetivo. No es lo mismo. Es decir, la igualdad es el resultado de la prosperidad, es el resultado de la mejora de la situación económica y social de los ciudadanos en competencia libre y en un mercado libre. La igualdad no es una política en sí misma, debe ser un resultado. Y por tanto, cuando ponemos como objetivo fundamental de la política la igualdad, estamos
poniendo en peligro la prosperidad, porque no es posible empezar la casa por la ventana. Uh-huh. Muy interesante, te digo, luego iremos tocando varios puntos, pero me gustaría quedarme aquí y me gustaría tocar un tema que a mí personalmente me interesa, que es el tema de la autocrítica. Los capitalistas, los liberales, vamos a decir, los defensores de la libertad, los mercados abiertos y demás, ¿cómo valoras o qué tan bien o mal hemos dado la lucha respecto a ganar esta batalla ideológica, ¿no? Porque parece que, supongo que este es uno de los motivos por los que te has animado a escribir este libro y me gustaría reflexionar un poco en torno a este tema. Bueno, yo creo que los liberales en general han cometido dos errores, o hemos cometido dos errores. El primero, ser una especie de Pepito Grillo, una especie de conciencia crítica que critica muy bien y con buenos argumentos, pero no ofrece soluciones creíbles, realistas, que se puedan aplicar en la política actual. Muchas veces se nos percibe como personas que hablan de cuestiones utópicas, ¿no? Y además, en el debate a los liberales se nos utiliza mucho para demostrar que el gobierno de centro derecha o la administración de derechas de turno no es realmente liberal, pero para inmediatamente en los medios de comunicación utilizar para decir, y he aquí el socialismo como gran solución. Claro. Es decir, ¿cuál ha sido el gran problema, en mi opinión, del liberalismo y que hemos cometido, yo creo que todos en el debate? La equidistancia entre la izquierda radical y el centro derecha relativamente estatista. Yo creo que eso es una grave equivocación. ¿Por qué? Porque el ciudadano medio percibe, bueno, pues si todos lo hacen mal, según estos señores, yo voy a preferir el que me ofrezca mayores niveles de asistencialismo. Yo creo que ha sido en mi opinión, una política equivocada, la equidistancia entre el totalitarismo populista, entre el comunismo que se nos está intentando vender como solución mágica y un centro derecha o una derecha que no ha sido 100% liberal, pero que desde luego no puedes situarte en la equidistancia. Yo creo que eso ha sido, en mi opinión, obviamente, un grave error. Y por supuesto, claro, cuando en el debate económico, en el debate político, te centras en el debate demasiado elevado de las ideas, y además te centras, como nos ha pasado a tantos, ¿no? Te centras en temas que parecen muy complicados para el ciudadano medio, a veces lo único que generas es un distanciamiento, ¿no? Yo creo que los liberales que tenemos la suerte de tener una cierta presencia en los medios de comunicación, Juan Rayo, Carlos Rodríguez Brown, María Blanco, etcétera, Javier Milei, precisamente en lo que estamos aportando cada uno desde su punto de vista y de su forma de participar es la capacidad de acercarnos al ciudadano con propuestas realistas. Y yo creo que eso es esencial. Y, bueno, el nivel de involucración digamos, en la política o lo que sea, eso ya es una decisión personal. Pero yo creo que uno de los errores ha sido esa equidistancia entre gobiernos poco eficientes de la derecha y soluciones totalitarias de la izquierda. Bueno, muy de acuerdo con tu tesis. Hemos hablado de este tema en otras ocasiones, pero está bien reiterarlo porque es muy necesario. Y esta idea de que dices de facilitar el mensaje, pues está muy bien. Y empecemos. Ayúdanos a facilitar. Hablabas antes de que tu libro aporta argumentos. Me he apuntado algunos puntos que has ido comentando. Si quieres, pues los podríamos ir tocando, ni que sea brevemente por encima. Por ejemplo, renta básica universal. Sé que ya... Bueno, se quiere implementar o en algunos sitios se confunde renta básica universal con renta mínima de inserción. A ver si pudiéramos hablar un poco de la diferencia y, lógicamente, me gustaría saber tu punto y los incentivos que genera, etcétera. Sí, uno de los elementos esenciales en el debate con la izquierda es no empezar desde la posición de que ellos están proponiendo algo muy novedoso y tú lo estás negando. La renta mínima de inserción, las ayudas por parte de los estados para salir de problemas económicos y sociales severos ya existen.
Esto es muy importante. A la hora de debatir, sobre todo con el populismo de izquierdas, es que el populismo intenta vendernos la idea de que todo esto no existe, ¿no? No existe la fiscalidad para los ricos, cuando ya tenemos fiscalidad al patrimonio, a los bienes inmuebles, a la actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. No existen las ayudas a los más necesitados. Entonces, lo primero es decir, señores, esto ya existe. Segundo, sabiendo que esto ya existe, la renta básica universal ni es renta, ni es básica, ni es universal. Es decir, no es una renta, es un subsidio. Segundo, no es básica, está pagada con deuda, que significa que a medida que va pasando el tiempo, cada vez tiene menor poder adquisitivo y cada vez tiene menor capacidad de subsanar esos supuestos problemas que pretende solucionar. Tercero, no es universal. Es un subsidio al privilegio de haber nacido en un país, en España, en Italia, en Estados Unidos o en donde tú quieras. ¿Por qué? Porque no estás dando una renta a toda la humanidad, ni muchísimo menos a los que realmente la necesitan, que necesitan ayuda, que son los países emergentes. Lo que estás haciendo es literalmente una medida proteccionista que lo que hace es aumentar todavía más la desigualdad entre los países ricos y los países pobres, porque le estás dando una renta a una persona simplemente por un elemento tan arbitrario como haber nacido en un país aparentemente rico, que en realidad no es un país rico. España no es un país rico, es un país que se nutre endeudándose del ahorro de los países pobres. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Piénsalo desde este punto de vista. Vía endeudamiento estamos generando una renta para nuestros ciudadanos que viene del ahorro de los países pobres. En realidad estamos empobreciendo a los países más pobres para generar unos privilegios a los nuestros. La crítica a la renta básica universal obviamente es bien evidente. Es un desincentivo al trabajo, es un desincentivo a la cohesión social y a la progresión social. Todos lo podemos entender en España. Llevamos 40 años con el PER en Andalucía, que no ha solucionado ni los problemas de paro, ni los problemas de desigualdad, ni los problemas de pobreza. No ha solucionado absolutamente nada más que estancar y perpetuar esa pobreza. Pero además, la gran falacia de la renta básica universal está en los mismos que la defienden. ¿Por qué los que defienden la renta básica universal están en contra de un impuesto negativo? Porque prefieren que haya una subvención que lo que haga es crear clientes rehenes. Es decir, un impuesto negativo es que cuando tú te incorporas al trabajo, por ejemplo, perdón, las cuotas sociales y los impuestos al trabajo se reducen. Y entonces tú tienes mayor renta mientras trabajas, ¿de acuerdo? Sobre todo para la parte más desfavorecida. Oh, sorpresa, eso no les gusta. ¿Por qué? Porque las subvenciones dan poder al que las concede, que es al gobierno, y los impuestos negativos dan poder ¿a quién? A la sociedad civil. Claro, es muy curioso, por lo tanto, que lo que se aparentemente quiere generar, que es una mejora de las condiciones de la sociedad en general, lo que hace es perpetuar las diferencias entre ricos y pobres. En realidad es un subsidio a la pobreza. Bueno, muy completa esta respuesta. Cambiamos otra vez de tema y al final de la entrevista le daremos una conclusión. Hablabas de los acuerdos verdes, supongo que haces referencia, por ejemplo, al Green Deal. Yo veo a esta chica, Alexandria Ocasio-Cortez, que habla del Green New Deal, que esta chica es congresista, ¿no? Yo no puedo entender cómo ha llegado ahí. Hablemos un poco de este tema de la ecología, que obviamente es muy importante, ¿no? El planeta Tierra, pero cómo los políticos, ya sabemos también, algunos lo utilizan a su favor. Y bueno, ¿cuál es la tesis que expones en tu libro? A ver, la revolución verde y la revolución tecnológica, las tecnologías disruptivas, todo lo que tiene que ver con el respeto al medio ambiente y la mejora de los procesos de producción para hacerlos más sostenibles, ya existe. No tiene que venir Alexandria Ocasio-Cortez o Pablo Iglesias para imponerlo. Pero sobre todo hay algo que tenemos que entender. El gobierno no se beneficia de ninguna de las cosas que genera la tecnología disruptiva.
De ninguna. ¿Qué genera la tecnología disruptiva, el cambio de patrón de crecimiento vía mayor innovación tecnológica y el cambio de patrón de crecimiento vía acceso a mejores bienes y servicios por parte de la ciudadanía en condiciones de competencia por parte de las empresas energéticas? Genera tres cosas: desinflación, y los gobiernos siempre quieren mayor inflación, es decir, los precios de la energía, etcétera, etcétera, bajan. Segundo, menores ingresos fiscales, y los gobiernos siempre quieren mayores ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque es bien evidente el número de empleados y de capital invertido que se necesita para una planta de carbón no es ni de lejos lo que se necesita para una planta solar. Por ejemplo, no generan, inflación y generan menores ingresos fiscales. Tercer factor que no les gusta a los gobiernos: lo que no generan tampoco es control gubernamental. La tecnología disruptiva lo que genera precisamente es que le quita poder a los gobiernos vía boletín oficial del Estado. Por eso, los gobiernos y los políticos, cuando lo que están es planteando un New Deal verde, un Green New Deal, un nuevo acuerdo verde, lo que en realidad están prometiendo es sostener el pasado y cargarte los costes de sus errores de subvenciones, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Alemania. Y la razón por la que no se le puede dar el desarrollo del cambio de patrón de crecimiento y de la tecnología a los gobiernos es porque lo que van a hacer va a ser entorpecerlo. No es ninguna casualidad que el plan verde español sea en realidad un plan E encubierto lleno de gasto en construcción. No es ninguna casualidad. Porque lo que están buscando no están buscando mayor eficiencia, mayor tecnología, mayor competencia y y por lo tanto menores precios, menor presión fiscal y menor nivel de dependencia del ciudadano, sino lo contrario. Claro. Bueno, cambiamos otra vez de tema. También hablabas antes del tema de los impuestos a los ricos. Veía el otro día en Twitter hashtag que esta crisis la paguen los ricos o algo así. Que yo pienso, esto es pistola de una bala, ¿no? O sea, puedes poner impuestos a los ricos, pero se te van a ir y desincentivas que haya gente que venga aquí a invertir y demás. Hablemos un poco de esta falacia, esta creencia de que si los ricos ¿no? se les ponen los impuestos que se debería también, o sea, me gustaría Claro. alguien que me definiera qué es esto. No sé, ¿cuáles son las consecuencias? ¿No? Lo de siempre, intenciones versus realidad. Bueno, no es una cuestión de intenciones, es una cuestión moral, ¿no? Es una cuestión moral. La idea de que en este país 70.000 personas, unos 4.000 realmente ricas, van a pagar los 150.000 millones de déficit que nos vamos a meter, más otros 75.000 millones en los que vamos a incurrir en el año que viene siendo cauteloso, etcétera, y el billón de euros que ya tenemos de deuda, etcétera, es una broma. Es ridículo. Cualquier niño de párvulos entiende que no suma en ningún caso. O sea, si tú mañana confiscases toda la riqueza de los más ricos de España, toda entera, ¿de acuerdo? No llegas a un 20% de la deuda actual generada en España. Pero eso sería el primer año, ¿vale? El segundo año estás ya otra vez fuera y además sin ricos. Segundo, los ricos no tienen el dinero, es que la izquierda funciona con dogmas de secta. Los ricos no tienen su riqueza en una caja como el tío Gilito, en la casa del tío Gilito, ahí metidos, ¿no? Viviendo alrededor de bolsas de dinero. ¿En qué tienen su riqueza? En acciones de empresas. Si tú mañana les confiscas, les quitas, les dices que tienen que vender todas esas acciones, ¿qué pasa con esas acciones? Que se desploman, ¿de acuerdo? Tú imagínate que mañana dijeses, el señor Jeff Bezos tiene que vender todos los años un 10% de sus acciones de Amazon para pagar la renta básica universal de Ocasio-Cortez, que por otro lado, primero, no da el dinero ni en un porcentaje mínimo. Segundo, ¿qué pasaría con las acciones de Amazon?
Desplome absoluto, pero absoluto, no desplome de... No, desplome absoluto. Lo que no entendemos es que lo que ellos llaman los ricos también son las personas más endeudadas del mundo y por lo tanto el patrimonio neto lo vas hundiendo simplemente con esa decisión de incorporar impuestos líquidos para activos que no están vendidos, que no son líquidos y que probablemente no sean liquidables. Es decir, Amancio Ortega no puede vender sus acciones de Inditex. No puede. O sea, podría intentarlo, pero si Amancio Ortega pierde sus acciones de Inditex y pasan a manos de Pablo Iglesias, ¿cuánto va a valer Inditex? Nada. Bueno, para cerrar este bloque, muy interesante todo lo que te dices. Te estoy escuchando y me da la sensación que aquí el tema es que tenemos que combatir como una propaganda, ¿no? No sé si el término propaganda te parece demasiado exagerado. Exacto. Es que el error que cometemos los liberales es pensar que tú vas a dar un argumento con datos, con realidad, con la evidencia empírica, ¿eh? Y que eso va a calar. Pensamos que la razón siempre va a prevalecer sobre la demagogia y es falso. La demagogia siempre prevalece sobre la razón. Porque tú dices, mire, todo esto es infinanciable. Y te dicen, pero si había dinero para pagarle a los bancos. Primero, no eran los bancos, eran las cajas públicas. Segundo, tampoco había ese dinero, ¿sabes? Claro. Entonces, por eso es tan importante no caer en ese error que cae la academia, muchos liberales, etcétera, que es la idea de, no, yo ya escribí un artículo en la publicación X muy detallado que lo dejaba muy claro. ¿Sabes? Por eso es tan importante que gente como los que participamos con el Instituto Juan de Mariana, los que tenemos acceso a los medios de comunicación, como los que hablaba antes, etcétera, etcétera, estemos todo el día repitiéndolo. Porque claro, la gente dice, pero si eso yo ya lo dije, ¿no? Yo muchas veces hablo con empresas y les digo, vosotros veis que siguen diciendo que no pagáis impuestos, ¿no? Y dice, bueno, pero si nosotros hicimos un comunicado que pusimos en nuestra página web con los datos mostrando que pagamos un 30% de impuestos, no tenéis ni idea. No tenéis ni idea de con lo que estáis tratando. Estáis tratando con una secta. Y las sectas funcionan con la propaganda y con la repetición constante de dogmas que no pueden ser cuestionados. Por eso, lo que tú acabas de decir, esta crisis la van a pagar los ricos. Piénsalo por un momento, ¿vale? Piénsalo por un momento. Crisis global, ¿vale? Los ricos son un 0,001% de la población. ¿De verdad te crees que el 0,001% de la población va a pagar un 300% de deuda sobre PIB, un aumento del 10% de la deuda sobre PIB global, más el aumento de todos los déficits? Si es que es el subterfugio de toda la vida. El subterfugio de toda la vida es decirle al ciudadano, nosotros vamos a gastar 10, pero no te preocupes, tú no lo vas a pagar, lo van a pagar estos malos. Y cuando entonces van a estos malos y, por supuesto, no recaudan ni 10, ni 3, ni 2, ni 1, entonces, ¿a quién le suben los impuestos? Al ciudadano medio. Pero le echan la culpa, de nuevo, al enemigo exterior, a los ricos, a la desigualdad, bla, 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 bla. Por eso, muchas veces me dicen, oye, pero no, ¿por qué estáis todo el rato diciendo las mismas cosas? Estamos todo el rato diciendo las mismas cosas con argumentos porque los otros están todo el rato diciendo las mismas mentiras. Claro. Bueno, muy interesante, comparto tu tesis. La pregunta que me viene a la mente un poco es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Entiendo que todos cuando somos jóvenes, tienes 18, 19 años, pues puedes poner que la crisis la paguen los ricos, tal, puedo entender esa pulsión interna, pero es que ahora vemos adultos en los medios, en la televisión y en la política que están repitiendo esas mentiras. ¿Hubo algún momento en que en la historia de nuestra democracia en que se rompió un poco ese fair game, ¿no? O sea, ese debate argumental, porque ahora es lo que decimos, ¿no? Ya es propaganda versus argumentos y demás. No, el error que cometemos es pensar que antes no era así. Yo me acuerdo cuando yo era un chaval, había un programa que se llamaba La Clave, que se suponía que era un debate, digamos, sosegado y con argumentos
Y mucha gente, sobre todo cuando habla sobre la televisión de ahora y cuando habla sobre la manipulación de los medios aparente o los dogmas o ese tipo de demagogia, te dice, pues antes eso no ocurría. Primero, no es verdad. Yo recuerdo perfectamente un debate entre Alfonso Guerra y Manuel Fraga en La Clave, en el que se utilizaban exactamente estos mismos argumentos, en el que Alfonso Guerra decía, es que esto lo tienen, en aquella época teníamos otra crisis, ¿verdad? Esto lo tienen que pagar los ricos, porque los ricos tienen el 100% de la riqueza y los pobres no tienen nada, lo mismo. O sea, y si tú vas, por ejemplo, que todavía lo puedes encontrar, ¿no?, a los argumentos que daba Julio Anguita, eso sí, también con una voz así como muy aparentemente sosegada, pero en realidad daba los mismos, porque en paz descanse, por otro lado, que me he enterado que ha muerto, que Dios lo tenga en su gloria, el señor Anguita, decía las mismas cosas. Entonces, no caigamos en el error de pensar, es que esto es ahora y es por las televisiones o es por los medios de comunicación. No, gracias a Dios tenemos más medios de comunicación y tenemos la capacidad de informarnos mejor. Entonces, es mucho más difícil ahora introducir los dogmas de fe que antes, y eso también le molesta a los gobiernos, claro. Bueno, más o menos para ir terminando, me gustaría así hacer como una conclusión. Hay un término que te he escuchado, o corrígeme si me equivoco, que es como el capitalismo social. No sé si esto puede ser un buen punto intermedio también para combatir esta propaganda, para llegar a las mentes y a los corazones de la gente, a ver si pudiéramos definirlo e incluso no sé si también un poco estas son las tesis que subyacen en tu libro. Decía Hayek que la utilización de la incorporación de la palabra social a la palabra justicia, a la palabra gasto, etcétera, es una incorporación de una palabra, digamos, con segunda intención, ¿no? Yo quiero y exijo recuperar la palabra social para lo que es realmente más social. Es decir, yo recuerdo que cuando se lanzó el libro, algunas personas en las redes sociales decían, capitalismo social, eso significa que se está volviendo socialdemócrata y socialista. ¿Ves? Ya te han engañado. Ya te han engañado, ya te han dicho que el término social solamente puede ser de la izquierda. Yo quiero y exijo recuperar el término social para las políticas que son más sociales, que son las de apertura, competencia, innovación, talento, meritocracia y progreso, verdadero progreso social. Por eso he utilizado específicamente la palabra capitalismo social para defender un capitalismo en el que el estatismo intervencionista esté lo más lejos posible. Porque muchos de los errores del capitalismo que nos están diciendo en la izquierda, en realidad son errores de la masiva intervención de los gobiernos y los bancos centrales. Eso no tiene nada que ver con el capitalismo y todo que ver con el estatismo intervencionista. Entonces, para mí es absolutamente clave, al contrario que lo que alguno me decía, es que no deberías haber utilizado el término capitalismo social. No, señor. Precisamente hay que utilizarlo porque a mí no me quita del lenguaje la izquierda un término que nos pertenece a los liberales, a la economía liberal y a la apertura económica. Claro. Bueno, es que no hay nada más social también que el mercado y el tejido social y estas instituciones espontáneas que... Claro, entonces cuando a mí me dicen, bueno, entonces lo que tú dices es que capitalismo social es una repetición de término. Me parece muy bien. Pues sí, pero lo que quiero es recuperar para todos nosotros la palabra social donde debe estar. La palabra social no debe estar en el socialismo, no debe estar en las políticas intervencionistas, sino en las que realmente funcionan. Claro.
Bueno, muy de acuerdo. Llevamos casi, no sé, media hora larga aquí hablando, me lo he pasado muy bien. La última pregunta va a ser un poco diferente. Vamos a hacer como un experimento que le llamo Change My Mind. Entonces, Ya. mencionabas antes a Tomás Piketty, que también es una persona pues con peso intelectual, vamos a decir, o que ha sentado bastante cátedra en su grupo intelectual. Entonces, vamos a decir que él está dispuesto a escucharte durante un minuto o dos, o que le expliques su libro, o a convencerle, o a que le demuestres sus errores y demás. Vamos a hacer este experimento. Sé que es un poco abstracto, pero yo creo que me entiendes. Bueno, le diría, querido Tomás, si la riqueza se aumenta exponencialmente sin ningún tipo de esfuerzo y ningún tipo de acción por parte de los ricos y de los empresarios, entonces lo que deberíamos hacer es reducir inmediatamente el gasto público porque el sector público consume aproximadamente el 40% de la riqueza al año y no genera más riqueza. Por lo tanto, resulta que algo está pasando en ese sector que no multiplica la riqueza, sino que la empeora. Mm. Segundo, le diría, si la riqueza se puede repartir como él la estima, ¿cómo conseguiría ir a la próxima generación y decirle que tiene que innovar y aumentar su contribución a la sociedad desde un punto de vista de progreso? ¿Cómo va a conseguir progreso si no hay mérito? ¿Y cómo va a conseguir progreso si no hay remuneración del mérito? Entonces, tercero, le diría, si la propiedad privada es mala, ¿por qué cuando se ha encontrado en la triste y seguramente muy poco agradable situación de divorciarse, porque se ha peleado durante años por mantener su propiedad privada? Bueno, este último punto, la verdad que muy, muy bien llevado. Bueno, Daniel, muchas gracias. Te deseo mucha suerte con la venta de tu libro, que dejaremos el link en la descripción. Y gracias también por dar la batalla, ya sea en la política o en los medios de comunicación, ir haciendo ese trabajo de facilitación de información, porque a pesar de que uno, como decías, ¿no? Siempre repetís lo mismo, pues es muy importante para combatir estas ideas. Antes de que cierre, no sé si quisieras añadir algo. Bueno, en este libro yo quiero dar argumentos para que todos luchéis por la verdad y sobre todo para que desmontéis con vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos esos mantras que os están introduciendo. Pero el objetivo también es que los utilicéis para cambiar la mentalidad de una sociedad que está cayendo en los peores errores que se puede encontrar uno. Todo aquel que piense que las políticas que destruyen empresas, destruyen empleo y destruyen riqueza van a ser las mismas políticas que le van a garantizar su salario y el gasto social, tiene un gravísimo problema. Y tanto. Bueno, pues esa es la importancia también de dar la batalla cultural e intelectual y como mínimo pues aquí estamos. Gracias Daniel, gracias a la audiencia también. Recordad que podéis dejar un like, suscribiros y demás. Vuelvo a reiterar que dejaremos el link del libro aquí en la descripción. Y nada, te deseo que pases muy buen día y nos vemos en la próxima ocasión. Lo mismo os digo a todos, seguid bien y seguid defendiendo la libertad. Eso. Saludo.